¿Te has preguntado hasta dónde puede llegar la perversión cuando nadie está mirando? Recuerdos perversos. Es un falso documental lanzado en 2007. La trama se centra en un descubrimiento de cientos de cintas de videos caseras que detallan los actos sádicos de un asesino en serie no identificado. Estas cintas, encontradas en una casa abandonada en Poughkeepsie, Nueva York, las cuales revelan los horrores que este individuo infligió a sus víctimas a lo largo de varios años, dejando un rastro de destrucción y muerte de más de 100 víctimas. La historia comienza con la policía descubriendo una serie de cintas en una casa que parece ordinaria desde el exterior, pero que en su interior guarda un infierno grabado en video. Las cintas, numeradas cronológicamente, muestran que los primeros asesinatos del asesino de Poughkeepsie hasta sus métodos más sádicos y elaborados. Las imágenes son perturbadoras, mostrando secuestros, torturas y asesinatos. Todos desde la perspectiva del asesino, que en muchos casos interactúa con la cámara como si estuviera creando una especie de diario personal. Uno de los aspectos más escalofriantes de la película es la aparente normalidad del asesino cuando no está cometiendo sus crímenes. Las entrevistas con los investigadores y los criminólogos destacan cómo el asesino es extremadamente meticuloso, inteligente y carente de cualquier remordimiento. Su modus operandi es variado, lo que dificulta su captura. Secuestra mujeres jóvenes, comete asesinatos aleatorios y en algunos casos manipula a sus víctimas psicológicamente durante largos periodos antes de matarlas. Tenemos el acercamiento a uno de sus videos, donde se acerca y ataca a una pequeña hiriéndole en la cabeza. Roba su cuerpo y comete actos horribles, hasta dejarla irreconocible. Pero es localizado su cuerpo, pero identificado solo por las ropas que llevaba aquel día. Posterior vemos cómo muestran otros de sus videos a una clase a los futuros investigadores para que se encuentren preparados a los escenarios que puedan enfrentarse, donde vemos en el video a una pareja de jóvenes quienes después de darle un aventón en su auto, el joven es asesinado con destreza mientras toma su cámara y adormece a su acompañante con formol. Es meticuloso y planea sus actos con frialdad, ya que la gasolinera a donde pidió el aventón se encontraba abandonada. La chica despierta con su estómago completamente abierto. Vemos otros de sus casos donde notamos su fascinación por descuartizar personas con una sierra de mano y posterior esparciendo sus extremidades para no ser localizado. Uno de los casos más escalofriantes que se exploran es el de Cherry Dempsey, una de las víctimas más destacadas. El depredador la observa durante varios días, planificando meticulosamente su ataque. Aprovecha un momento en que ella está sola para entrar en la casa y subir hasta su habitación. Sin embargo, al escuchar que alguien más llega, se oculta, dejando su cámara grabando desde un rincón oscuro. El intruso observa en silencio mientras el novio de Cherry llega y pasa la noche con ella. Desde las sombras, los espía mientras ven televisión en la sala. Cuando su novio se dirige a la cocina, el atacante lo sorprende y lo asesina brutalmente. Luego persigue a Cherry hasta que la deja inconsciente. Días después, las noticias reportan la desaparición de Cherry, mientras que su novio fue encontrado muerto de una forma tan terrible, abriéndolo de extremo a extremo. En otras grabaciones, vemos cómo el perpetrador disfruta torturando a Cherry, sometiéndola a agresiones constantes que quebran su voluntad. Le miente, diciéndole que ha asesinado a toda su familia y que ahora ella es su esclava. Las agresiones físicas y psicológicas son tan intensas que poco a poco la van desmoronando, hasta que Cherry cede y comienza a decirle todo lo que él desea escuchar, convirtiéndose en una prisionera completamente sumisa. El descaro del agresor no tiene límites. En una ocasión, se acerca nuevamente a la casa de Cherry donde se encuentra su madre. Aunque ella siente que algo no está bien, no puede hacer nada para atraparlo. A medida que pasan los días, las grabaciones revelan cómo el espíritu de Cherry se quiebra por completo. Él la obliga a vestirse como su sirvienta y Cherry, ya totalmente sometida, repite una y otra vez que él es su amo y que debe complacerlo. Para despistar a la policía, el atacante continúa asesinando, pero ahora sus víctimas son mujeres que venden su cuerpo para sobrevivir. Su sed de sangre es insaciable y los cuerpos de sus víctimas comienzan a aparecer uno tras otro, mostrando horribles signos de tortura. Finalmente, vemos cómo Cherry
Ha perdido toda su humanidad. El daño en ella es tan profundo que ya no le importa nada ni nadie. Solo obedecer las órdenes de su amo, incluso cuando él exige participar en los asesinatos. En otra grabación vemos como dos pequeñas exploradoras visitan su casa. Sabemos que él no tiene reparos en sus víctimas. En su conversación con ellas, las incita a ir al sótano diciéndoles que tiene un mapache allá abajo. Ellas le comentan que no existen por aquellos lugares, pero él las reta. Pero una de las niñas tiene un mal presentimiento y deciden retirarse, y él lo permite. Debajo de la mesa donde ellas se encontraban, vemos a Cherry oculta. Sorpresivamente se encuentran pruebas cruciales. Huellas dactilares, un vaso abandonado cerca de una de las escenas del crimen y material genético de una misma persona en varios cuerpos. El depredador es identificado como James Foley, un ex policía que solía solicitar frecuentemente los servicios de acompañantes. Foley es arrestado y enfrenta el rechazo absoluto de los familiares de las víctimas, quienes exigen la pena de muerte durante su juicio. A pesar de su insistencia de ser inocente, ni siquiera su propio hijo le cree. Desmoralizado por la sentencia, Foley deja la lucha y acepta su destino con resignación. Sin embargo, días después de su ejecución, comienzan a aparecer nuevos cuerpos. Se revela que James Foley era inocente, exonerado post-mortem tras haber sido ejecutado. Todo fue minuciosamente planeado por el verdadero asesino para que Foley fuera culpado. Como su abogado lo explica, es más difícil defender a un inocente que a un culpable, ya que los inocentes se quiebran con facilidad mientras los culpables no. En una de las grabaciones más perturbadoras vemos cómo el asesino utiliza la patrulla en la que había plantado todas las pruebas contra Foley. Con una apariencia de autoridad y confianza recoge a una mujer, convenciéndola de que las calles son peligrosas y que la llevará a casa de manera segura. Sin embargo, toma un desvío inesperado, revelando su verdadera identidad. El terror se apodera de la mujer mientras la cámara captura cada momento de su desesperación. El tiempo pasa y las investigaciones continúan hasta que la policía finalmente irrumpe en una casa aparentemente abandonada. Ahí encuentran todas las pruebas que incriminan al verdadero asesino, junto con un hallazgo espeluznante: Cherry, aún viva, encerrada en un ataúd. El asesino había dejado todo preparado, como si quisiera ser descubierto. Cherry es rescatada y llevada de vuelta a casa de su madre, pero el daño es irreparable. Años de tortura han dejado su cuerpo destrozado con huesos que nunca sanaron bien, pero lo más devastador es el estado de su mente. Su personalidad se ha desmoronado, irreconocible y aplastada por los traumas que sufrió. Meses después, Cherry es entrevistada y lo que revela es aún más desgarrador. Vive en un constante estado de miedo, incapaz de responder a las preguntas sin antes pedir que le digan qué debe decir. Con voz temblorosa, declara que lo único que desea es regresar con su amo. Cherry se quita la vida, incapaz de soportar más. Sin embargo, la tragedia no termina ahí. Su cuerpo es robado del cementerio y se descubre una última cinta dejada por el asesino. Dentro de las cintas encontradas, faltan varios videos, lo que deja una inquietante pregunta: ¿qué horrores inenarrables contenían esas grabaciones que el asesino no quiso que viéramos? Nos deja con la siniestra certeza de que, si alguna vez se realizara una película sobre estos eventos, el asesino sería el primer espectador en cada función, deleitándose con la reacción del público y engrandeciéndose en sus actos monstruosos. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y compárteselo a un amigo. Hasta la próxima.